Hermanos, buenos días. Es un gusto que estén con nosotros por este medio el día de hoy. Les vamos a pedir, por favor, que primero inclinemos nuestro rostro. Vamos a dejar este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, porque en tu bondad infinita, en tu misericordia que es tan grande, tú nos has permitido estar aquí, Señor, y ahora, Padre, que estamos a punto de aproximarnos a tu palabra, te pedimos, Señor, para que, Señor, todo este culto quede en tus manos y, Señor, que seas tú glorificado y nosotros edificados. Padre, por los hermanos que están viéndolo en este momento, Señor, también pedimos bendición. Y Padre, que todo esto sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a nuestras Biblias al Salmo número 46. Salmo número 46 que aplica muy bien para la situación que estamos viviendo el día de hoy, que dice de la siguiente manera. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, este es un salmo muy bonito y nos recuerda que no importa cuánto ruja la tempestad, no importa cuán difícil sea el problema, no importa qué tan grande se vea la tribulación, Dios está con nosotros. Dice aquí la Biblia que no temeremos, aunque toda la tierra temblara de tal manera que se movieran los montes y se fueran y se hundieran en lo profundo del mar. Aunque un cataclismo de esa índole ocurriera, Dios está con nosotros y Dios sigue en control. Y hermanos, gracias a Dios porque no ha habido un cataclismo de esa magnitud. Porque viendo la pandemia que estamos viviendo, hermanos, pues es obvio que a veces la fe puede faltarnos, a veces podemos fallar. Pero hermanos, Dios nos sigue amando igual y Él quiere que sigamos poniendo nuestras peticiones, que sigamos doblando las rodillas y poniéndolas frente a Él, porque Él quiere responderlas. Hermanos, aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a que Él tiene en control todas las situaciones, incluida esta. Y hermanos, confiemos en que ya pronto pasará para que podamos volver a reunirnos y estar juntos como familia, como hermanos que somos. Hermanos, les pido a los hermanos de alabanza que pasen para que tengamos nuestro primer bloque. Número 68GA, Cántico de Moisés. ¿Quién como el Señor, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como el Señor, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo le alabará, con panderos danzará y dirán, ¿quién como el Señor? Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder.
le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Hecho a la mar los carros del faraón. La 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 la. La 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 la. Número 67 GA, yo te busco. Número 66GA, queremos ser un pueblo. Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas te brindan a tu servicio siempre, Señor. Danos las fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti y cámbianos, Señor, con tu amor.
Muy buenos días, es un gusto que estén con nosotros compartiendo este momento. Vamos en este momento a participar de la Santa Cena, hermanos. Recuerden que la Santa Cena es un ordenamiento de nuestro Señor Jesucristo, una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, esto no te hace ni más santo, no te hace más perfecto, nada por el estilo, pero nos recuerda lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Para ello, vamos a recordar un pasaje, hermanos, que es 1 Corintios 11:23, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, este es un momento muy solemne, pero también es un momento muy gozoso. Es un momento muy solemne, hermanos, porque, como nos está diciendo aquí la Biblia, estamos recordando que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Como nos está diciendo aquí la Biblia, el participar de forma indigna de este momento, pues acarrea juicio para nosotros, acarrea que nuestro Señor, acarrea que Dios mismo nos disciplina, porque nos ama, porque Él quiere que veamos esto de la forma correcta. Entonces, hermanos, pues yo confío en que siendo primer domingo de mes estás a cuentas con el Señor. Si no es así, tómate unos minutos, unos segundos para pedirle perdón por aquellos pecados que en este momento el Espíritu Santo te esté recordando. Y hermano, de esta manera participa, porque tampoco es opción no participar. Si eres creyente, debes de participar de este momento. Es un momento de gozo, es un momento de privilegio. ¿Qué es lo que anunciamos? Nosotros estamos anunciando al tomar el pan que nuestro Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados, fue golpeado, fue torturado, murió en esa cruz, en esa cruenta cruz por nosotros. Y al tomar el vino, que derramó su sangre, esa sangre bendita que ha limpiado nuestros pecados, y en general en este momento anunciamos que Él regresa por nosotros. Hermanos, siendo así, les voy a pedir por favor que tomen el pan primeramente y me acompañen en una oración. Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Esta pieza de pan, Señor, este pequeño trozo de galleta, mientras lo estamos masticando, Señor, recordamos que Él sufrió, que Él fue molido por nuestras rebeliones, Señor, que el Señor se entregó a sí mismo por nosotros y que nuestra salvación para nosotros fue gratuita, pero a ti te costó todo. Gracias, Señor Jesucristo, por haber venido a salvarnos, por habernos tenido ese amor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Padre, que en nuestra mente esté siempre el darle la gloria y la honra que solo Él merece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos del pan. Y ahora vamos a orar por el vino. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos tantas gracias, Dios, porque tenemos la oportunidad de estar aquí, Padre, porque a pesar de la distancia que mis hermanos nos están viendo a través de una pantalla, Padre, sabemos que estamos juntos en este momento, Señor. Y recordándote, Señor, que diste a tu Hijo y que su sangre fue derramada, y en esta representación del vino, Señor, lo recordamos, Señor. Gracias, Padre, porque nunca nos va a alcanzar para agradecerte por haber dado a tu Hijo y por morir por nosotros ahí. Te pido que en este momento, Señor, no lo echemos en saco roto, Señor, y que podamos, Padre, podamos cambiar, Señor, si hay algo mal que estamos haciendo y hay algo, Padre, que no estemos haciendo bien, que no estemos en comunión contigo, sea el momento, Padre, para darnos cuenta. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús nosotros oramos. Amén. Amén. Participemos del vino, hermanos. Y demos gracias a nuestro Dios por este momento. Padre, cuántas gracias te damos porque nos has permitido participar de este momento. Señor, gracias porque nosotros éramos indignos, pero por la bendita sangre de tu Hijo Jesucristo, ahora somos dignos de esto, Señor, y de recibir el cielo, y tus bendiciones, y tu amor, y todo lo que tú, Señor, querías para el ser humano. Padre, gracias porque nos permites estos tiempos. Te pedimos que ya pronto llegue a su fin esta pandemia y que podamos reunirnos aquí nuevamente y también participar de este momento. No solo los que estamos aquí, Señor, sino también los que están viéndonos en sus casas, que confiamos, Padre, también se habrán preparado y habrán, pues, Señor, participado de este momento. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias, hermanos. Es un gozo estar aquí delante de ustedes el día de hoy por este medio. Y hermanos, les voy a pedir que antes de comenzar con este tiempo, inclinemos nuestro rostro, vamos a dejar todo esto en manos de nuestro Dios. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, porque, Señor, tú no nos dejaste a la deriva en este mundo, sino que tú nos dejaste un manual confiable, Señor, que es tu palabra, en el cual se encuentran, Señor, las respuestas a las preguntas más profundas del ser humano. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que es palabra directamente inspirada por ti. Y, Señor, sabemos perfectamente que lo que tenemos escrito aquí es lo que tú querías que estuviera. No hay nada añadido, Señor, no hay nada que esté fuera de su lugar. Y, Padre, gracias por tu bendita palabra, porque nos guía, porque nos ayuda. Y ahora que estamos a punto de aproximarnos a ella, te pedimos un corazón dispuesto a aprender, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y que de esa manera, Señor, podamos aprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, habíamos dicho, les habíamos comentado en algunas predicaciones anteriores que íbamos a retomar nuestro estudio de Génesis. Nuestro estudio de Génesis ya estamos entrando a lo que son los patriarcas, estamos viendo a Abraham, pero vamos a hacer un repaso de todo lo que tiene que ver antes, todo lo que ya habíamos visto, es solamente un repaso rápido, para que la próxima semana ya estemos viendo nuevamente el capítulo 25, donde es la muerte de Sara. Y hermanos, vamos a continuar con este estudio de esta manera. Vamos a comenzar. Hermanos, vamos a comenzar con este breve resumen que vamos a estar haciendo acerca del libro de Génesis, de lo que hemos visto más bien del libro de Génesis. Y vamos a recordar el capítulo 1. El capítulo 1 nos habla de la creación. Génesis, de hecho, como palabra quiere decir origen. Y lo primero que nos deja claro el primer capítulo es que Dios creó todo, absolutamente todo. Nada es producto del azar, nada lo tomó por sorpresa o estaba ahí antes de que Él decidiera crearlo. Dice también la Biblia que toda la creación que vemos y lo que no vemos también, por supuesto, lo hizo en 6 días y al séptimo descansó. Es muy importante, hermanos, que puntualicemos que cuando la Biblia habla de días en este pasaje, está hablando de días de 24 horas. Es decir, que cada que en el capítulo 1 se dice que fue la tarde y la mañana un día, se está refiriendo a eso, un periodo de 24 horas, no a eras geológicas, no a periodos de miles o de millones de años, sino a días. Ahora bien, en el primer día vemos que Dios crea la luz. Dice la Biblia que Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha. En el segundo día creó el cielo y el agua. El tercer día el mar y la tierra. Más bien en el tercer día lo que hizo fue que las aguas se replegaron y formaron los mares y se descubrió la tierra seca. El cuarto día el sol, la luna y las estrellas. El quinto día los peces y las aves. Y el sexto los animales terrestres y su creación más especial, el hombre. Es muy importante, hermanos, que señalemos que hay una diferencia aquí en cuanto a la creación del hombre, porque cuando la Biblia habla de que Dios creó todo, dice que lo hizo con su voz. Él dijo y fue hecho. Pero cuando se trata del hombre, lo que nos narra la Biblia es algo diferente. Nos narra que Dios tomó, es decir, que usó sus manos para formar del barro de la tierra a un ser humano y le dio vida. Entonces somos una creación completamente especial porque Él intervino de forma personal al momento de crearnos. Esto es muy importante, hermanos, sobre todo cuando nosotros tratamos de levantar o de elevar a los animales o a alguna parte de la creación al nivel ser humano. La Biblia deja muy en claro que los seres humanos somos una creación completamente especial y aparte. Es con el hombre, es con la raza humana con quien Dios quería tener comunión. Y todo el resto de la creación es un acto de amor también, porque Él quería que este planeta, que este universo, de hecho, estuviera adaptado para que nosotros lo pudiéramos habitar. Finalmente, hermanos, al séptimo día, dice la Biblia que Dios descansa. Bendice el séptimo día porque ve todo lo que ha hecho y es bueno en gran manera. Hermanos, una de las cosas importantes que vemos en Génesis es que Dios instituye la familia. Forma el primer matrimonio, como habíamos dicho, Dios toma del barro de la tierra y forma a Adán, que es el primer hombre. Y bueno, después de hacer esto, hermanos, pone a Adán en el jardín del Edén y lo pone para que lo labre, lo pone para que lo trabaje.
Es importante, hermanos, que veamos que también le da una tarea específica a que le ponga nombre a todos los animales. Y mientras Adán está haciendo esta tarea, se da cuenta que hay macho y hembra, pero él está solo. Para él no hay ninguna compañera, no hay ninguna ayuda. Esto lo hace Dios porque quiere que se dé cuenta que necesita ayuda idónea. La palabra idónea quiere decir ayuda justamente lo que necesitas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace que sobre Adán caiga un sueño profundo y toma una de sus costillas y de esta costilla forma una mujer y la trae delante de Adán y de esta manera forma el primer matrimonio. Hermanos, la Biblia es muy clara. La Biblia habla de que el matrimonio es un esposo, una esposa y los hijos habidos de esta relación. Por eso a Adán, cuando le traen a Eva, la nombra Isha, que quiere decir varona, porque fue tomada de Ish, que es el varón. Ahora bien, hermanos, estas son dos palabras hebreas, no vayan a pensar que son algún tipo de deidad o algo por el estilo. Alguna vez me pasó esa confusión con un hermano. No, Ish e Isha son palabras hebreas que quieren decir Ish, varón, e Isha quiere decir varona, literalmente. Bueno, hermanos, es importante que notemos también que Dios instituye la familia de esta manera y también, hermanos, que lo hace para que ellos se multipliquen y llenen la tierra y la tengan sojuzgada. Cuidado con este término. Dios quería que administraran la tierra, que administraran la creación. Así como Dios gobierna el universo, el ser humano iba a hacer eso mismo, pero en esta tierra. Iba a gobernar sobre esta tierra, pero no quiere decir que iba a tiranizar la creación. No quiere decir que iba a gobernar como un tirano, sino más bien como un mayordomo, que administra lo que ha recibido. Entonces, hermanos, es muy importante que notemos estos aspectos, porque cuando la Biblia habla, es muy clara acerca de esto. Cuando la Biblia habla de que tenían que llenar la tierra, es obvio que está diciendo que tienen que tener hijos, y obviamente el mecanismo para tener hijos son las relaciones sexuales. Algunos de ustedes me preguntaron alguna vez si Dios no quería que pecaran Adán y Eva, ¿por qué les está diciendo que tengan hijos? La pregunta real que estaba detrás de esta es, ¿por qué les está diciendo Dios tengan relaciones sexuales? Hermanos, nuevamente la Biblia no marca que las relaciones sexuales sean pecado, a menos que sean fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio Dios bendice las relaciones sexuales y este es el mecanismo obviamente para tener hijos. Entonces, hermanos, Dios no les está diciendo a ellos que pequen. Para nada. La Biblia habla de la sexualidad de forma abierta. La Biblia habla de la sexualidad de la forma como Dios esperaba que el hombre la practicara, que el ser humano la practicara. Entonces, hermanos, cerrando esta diapositiva, Dios crea este primer matrimonio. Dios le da a una compañera a Adán como ayuda idónea. ¿Para qué? Para que lo ayude en su tarea de ser un buen mayordomo de la creación. Lo siguiente que vemos, hermanos, es que no pasa mucho tiempo entre estos eventos y desgraciadamente lo que conocemos como la caída. La caída es la entrada del pecado en el mundo, mis hermanos, y esto trajo consecuencias muy pero muy fuertes aún en la actualidad. Mucha gente se pregunta por qué Dios permite la maldad en el mundo o por qué el mundo está tan mal si es que Dios es un Dios de amor. ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no hace algo? Hermanos, la realidad es que como seres humanos tenemos que tomar responsabilidad, porque Dios nunca quiso que esto fuera así. Dios no quería que el mundo estuviera patas para arriba como lo está en estos días, pero fuimos nosotros, hermanos, quienes con nuestro pecado, nuestras acciones y decisiones, lo hemos convertido en eso. Y el primer pecado, hermanos, es el pecado que hallamos en el Jardín del Edén. En el Jardín del Edén solo había un mandamiento: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era el único mandamiento. Y Adán y Eva no pudieron con ese. Entra en escena un personaje. La serpiente, que es Satanás mismo, que engaña a Eva para que coma de la ciencia del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hermanos, la mentira que le dijo es una mentira que él ha repetido a muchas generaciones. Le dijo: seréis como Dios, seréis como Dios. Y el ser humano, hermanos, por naturaleza, busca siempre el poder, busca siempre tener ese control, y esta mentira tiene aún increíblemente el día de hoy muchísimo poder. Todo ser humano es ambicioso, todo ser humano es egoísta, y esta mentira, hermanos, Satanás la sigue usando al día de hoy. Vemos las ramas ocultistas, las espiritistas, vemos la política, vemos todo este sistema mundial que busca, que hace más bien o favorece que haya unos pocos tiranizando a muchísima gente.
Y hermanos, esto es la misma mentira, seréis como Dios. El pensar que una persona es mejor que otra, o que más bien nosotros somos mejores que otros, y que por lo tanto tenemos más derechos, o tenemos, ¿cómo decirlo?, más derecho a vivir, más derecho a ciertos servicios, más derecho a ciertos privilegios, más derecho, cuando en realidad, hermanos, como seres humanos, Dios nos había creado como iguales. Pero bueno, hermanos, esta mentira merece toda una predicación aparte. Pero hermanos, Eva, lo que hace a continuación, es que va y le da del fruto a su marido. Eva le da del fruto a su marido, y cuando él come de este fruto, entonces son abiertos los ojos de ambos, dice la Biblia, y se conocen que están desnudos. Quiere decir que ellos, bueno, en este momento más bien, hermanos, lo que sucede con ellos es que pierden su inocencia. Termina en este punto la edad de la inocencia. Y ellos ahora sienten vergüenza, un sentimiento que no habían conocido. Pero hermanos, lo importante de aquí es que comienzan a verse el uno al otro, ya no con esa inocencia, sino con malicia. Y esto cambia completamente el panorama. Cuando Dios busca ese mismo día a Adán, Adán está escondido por vergüenza de que Dios lo vea desnudo. Y entonces comienzan a echarse la bolita. Adán le dice, la mujer que tú me diste, Dios, ella me dio del fruto y yo comí. Y Eva dice, la serpiente me engañó y yo comí. Y la pobre serpiente ya no tiene a quién echarle la culpa. Lo importante de esto, hermanos, es que la culpa es de cada uno de ellos. Cada uno de ellos lleva su propia responsabilidad, como debe de ser, porque el pecado, hermanos, es responsabilidad de quien lo comete. Si somos realmente honestos, Satanás no te obliga a pecar, no te pone una pistola, no te pone un cuchillo en las costillas y te dice hazlo. No, Satanás solo te miente, Satanás solo te engaña y es tu decisión el pecar o no. Bueno, en este contexto, hermanos, es importante que entendamos que en Adán todos pecamos. Ese pecado que Adán cometió, el haber desobedecido a Dios, lo cargamos nosotros. Y prueba de ello, hermanos, es que todos vamos a morir. El pecado trajo consigo la muerte. Entonces, hermanos, también es muy hermoso ver que Dios sabía esto desde antes de la fundación del mundo y ya había puesto una solución. Mucho tiempo después veríamos la llegada de nuestro Señor Jesucristo para morir en la cruz por nosotros y así darnos un camino a salvación. Pero en este punto, hermanos, es un punto triste, es la caída. Todo aquello que teníamos lo perdimos. ¿Por qué? Porque Dios expulsa al ser humano del jardín del Edén. A Adán le dice que ahora la tierra no le va a dar su fruto como antes, sino que ahora va a tener que trabajar muchísimo y la tierra no le va a dar fruto. A Eva le dice que con dolor va a dar a luz. A la serpiente le dice que va a arrastrarse por el resto de su vida y que va a tener que comer polvo. Y lo más importante, hermanos, insisto, entra la muerte. Algo que podemos ver, hermanos, prácticamente inmediatamente a la entrada del pecado es que hay consecuencias y consecuencias muy graves para la raza humana. Vamos a hablar de Caín y Abel. Caín y Abel, ambos eran hijos de Adán y Eva. Ambos eran hermanos, por supuesto. Pero ya no viven en un mundo de inocencia, ahora viven en un mundo donde existe el pecado. Ambos conocen a Dios y le ofrecen ofrendas. Pero la de Caín no es agradable a Dios y la de Abel sí. Uno podría pensar que siendo hermanos, que siendo familia, pues lo que sucedería es que Caín se esfuerce un poco más para ofrecer una ofrenda mejor a Dios y bueno, pues que Abel tal vez le ayude, ¿no? Pero no ocurre esto, sino que los celos provocan que Caín mate a su hermano Abel. Esto solamente es el principio, hermanos. Es el principio, porque ¿sabes qué sucede? Los hombres comienzan a multiplicarse. Esa parte del mandamiento de Dios sí la cumplieron. Llenad la tierra. Pero a la parte que también se empiezan a multiplicar, comienza a multiplicarse también la maldad. El pecado, hermanos, cada ser humano lo empieza a llevar a donde quiera que va y comienza a ser una constante en la vida del ser humano. Hermanos, llegamos aquí a uno de los juicios. Dice la Biblia que a Dios le pesó haber creado al ser humano porque ve cómo se multiplica su maldad y decide pues que va a traer un juicio. Este juicio es el diluvio, hermanos. Dios escoge a Noé para que construya un arca y se salve del juicio. A Noé le toma 120 años el hacer esta arca y bueno, cuando la termina, Dios trae los animales para abordar y cuando terminan de abordar comienza a llover. Dice la Biblia que llovió durante 40 días y 40 noches hasta que todo el mundo queda bajo las aguas y obviamente hasta que todo ser humano y toda forma de vida que respira, bueno, todos los mamíferos, etcétera, pues mueren. Entonces, hermanos, de la raza humana solo se salvan Noé y su esposa y sus hijos y sus familias. Bueno, sus hijos y sus esposas también. Y ellos van a ser los encargados de repoblar la tierra.
Cuando el arca finalmente se asienta, cuando ya las aguas se retiran, pues lo que nosotros vemos es que al salir ellos ofrecen sacrificios a Dios y Dios pone su arco iris en el cielo, como un recordatorio del pacto que hace de que no volvería a destruir la tierra con agua. Nuevamente, hermanos, de estas familias que se salvaron, pues comienza a repoblarse la tierra, pero los hombres deciden quedarse en un solo lugar. Y nuevamente Satanás actuando, pone en su corazón el mismo pensamiento que él tuvo. Quiere llegar, les pone en el corazón que pueden llegar a ser como Dios. ¿De qué manera lo hacen? Bueno, ellos lo hacen poniendo la ambición de construir una torre tan alta que llegue al cielo. No era que llegara a este cielo, sino que llegara a lo que ellos consideraban la morada de los dioses. Pues bueno, hermanos, este es, si te das cuenta, el mismo pecado de Satanás cuando quiso llegar al trono de Dios. Pero bueno, Satanás nuevamente está interviniendo para destruir. Y obviamente los seres humanos pues le creen y obviamente comienzan a hacer esto. Ahora bien, ellos habían recibido el mandamiento de repoblar la tierra. En vez de eso se quedan en un solo lugar. Así que Dios lo que hace es que baja y confunde sus lenguas. Es decir, crea para ellos diferentes idiomas y dialectos. Y de esta forma los obliga a separarse y de esta forma el trabajo se ve interrumpido. Esta es la historia de la Torre de Babel, hermanos. Babel quiere decir confusión. Y pues hermanos, es una muy buena manera de ver el mundo el día de hoy. El mundo está lleno de confusiones y Satanás día tras día está buscando crear nuevas filosofías, nuevas formas de hacer que el ser humano se aleje de Dios y todo a través de mentiras, hermanos, como siempre lo ha hecho. Hermanos, entramos así a estudiar un poco la vida de los patriarcas. Y comenzamos con el primero, con Abraham. A Abraham Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham era de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos específicamente. Y bueno, él está casado con Sarai. Y Dios les dice, váyanse de su casa, a la tierra que yo les mostraré. Y Dios hace un pacto con Abraham. Este pacto dice, haré de ti una nación grande. Este punto pudo haber sido un poco difícil de creer porque Sarai era estéril. No le podía dar hijos a Abraham. Y más adelante, en algunos capítulos más adelante, pues lo que vemos es que Sarai recurre a una práctica que era común en el Medio Oriente en aquel entonces. Le da a su sierva a Abraham, y para que ella pues tenga un hijo y que de esta manera pues él pueda tener un heredero. Pero Dios le dice que no, que esa no es la forma, sino que él le va a dar, él va a hacer que Sara le dé un hijo a él. Ismael es el nombre del niño que tiene Abraham con Agar, la sierva de Sarai. Y este joven, este muchacho, termina siendo también a la larga el padre de una gran nación, que es la nación árabe. Serán benditas en ti todas las naciones. Continuamos con el pacto, hermanos. Serán benditas en ti todas las naciones. ¿A qué se debe esto? Bueno, la nación que va a ser Abraham es la nación judía. Y de los judíos, hermanos, viene nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Entonces, en ese aspecto es como van a ser benditas todas las naciones, a través de Jesucristo que puede proveer salvación para aquel que tenga fe en él. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Es decir, yo voy a estar contigo, Abraham, y voy a estar con tus descendientes. Lot, su sobrino, al ver pues que Abraham se va, decide irse también con él. Aunque tristemente a la larga Lot y Abraham se separan porque dice la Biblia que tenían muchos bienes los dos y que ya no cabían donde vivían, en la tierra donde estaban viviendo. Y Lot termina viviendo en la ciudad de Sodoma. Dice la Biblia que Lot se va acercando poco a poco a Sodoma hasta que termina viviendo ahí. Y bueno, Sodoma no era un ambiente muy cristiano que digamos, de hecho era todo lo contrario, Sodoma era completamente contraria a Dios. El resultado es que Dios tiene misericordia de Lot y cuando va a destruir la ciudad, primeramente manda a 2 de sus ángeles para que saquen a Lot de ahí y cuando ellos lo han sacado hace llover fuego del cielo y de esta manera Sodoma es destruida. Abraham lo ve a la distancia, pero bueno, él sabe que confía en Dios y Lot efectivamente pues ya estaba fuera de la ciudad. Tristemente Lot termina su vida en un fracaso espiritual porque dice la Biblia que él no se quiere quedar en ninguna aldea, no se quiere quedar en ninguna ciudad pequeña, sino que termina viviendo en una cueva con sus 2 hijas, que son las únicas que le sobreviven. Y a la larga pues las muchachas con tal de tener pues una, ¿cómo diríamos? Con tal de tener
de que no se pierda la línea familiar, pues emborrachan a su padre y tienen relaciones con él para tener hijos. Entonces, tristemente Lot termina en un fracaso espiritual terrible. Dios le había prometido a Abraham hacerle una gran nación. Esto, hermanos, se conoce como el hijo de la promesa. Como habíamos dicho anteriormente, Sarai busca una forma de ayudar a Dios y lo único que logra es cometer un error al darle su sierva a Abraham para que tenga un hijo con él. Este hijo dijimos que también Dios lo hizo una gran nación, que es la nación árabe, pero Dios no tiene en mente este mecanismo para hacer de Abraham una gran nación. Dios le había prometido a Abraham hacerlo una gran nación y para ello le promete un hijo propio, un hijo que Sarai le va a dar. Y para reafirmar su promesa cambia sus nombres, el de Abraham, que quiere decir Padre exaltado, por Abraham, que quiere decir Padre de multitudes, y a su esposa, que se llama Sarai, que quiere decir algo así como princesa, pero en un sentido muy paternalista, como cuando un papá dice de su hija, es mi princesita, le cambia el nombre por Sara, una simple letra, pero ahora el nombre Sara sigue significando princesa, pero ahora tiene el sentido de realeza. ¿Por qué? Porque Dios dice que también de Sara van a salir reyes, entonces la está haciendo ahora ya, su nombre quiere decir realeza, quiere decir que pertenece o que de ella van a venir líneas de gobierno. Y finalmente Dios cumple su promesa, hermanos, cuando Abraham y Sara son ya muy viejos, aún así Dios cumple su promesa, y el hijo que Sara le da a Abraham le ponen por nombre Isaac, que quiere decir risa. ¿Por qué? Pues porque tanto Abraham como Sara cuando oían estas promesas, pues les daba risa, pensaban cómo a un hombre viejo, a una mujer tan vieja les pueden hacer hijo, y pues para Dios no hay nada imposible. Pasa el tiempo, hermanos, y viene la prueba. Dios va a pedirle algo a Abraham que es, pues a ojos de algunos, un poco descabellado, pero en realidad es una prueba de fe. ¿Qué es lo que le pide? Dios le pide a Abraham que le ofrezca a Isaac en sacrificio. Y bueno, hermanos, pues Abraham se lleva a Isaac y cuando está a punto de matarlo, Dios lo detiene. ¿Por qué? Porque Dios solamente está probando la fe de Abraham. Abraham sabía que aunque era su único hijo y aunque lo matara, Dios debía tener algún mecanismo o alguna forma en la cual iba a cumplir sus promesas de que iba a ser de él una gran nación. Y esto pues incluía obviamente que Isaac no le iba a pasar nada. Abraham tenía esa fe en Dios. Y pasa la prueba. Y el resultado de esto es que Dios reafirma sus promesas a Abraham. Que hará de él una nación grande, que maldecirá a los que lo maldigan, bendecirá a los que los bendigan, etcétera, etcétera, etcétera. En este punto, hermanos, es donde nos quedamos y desde aquí vamos a retomar. Lo que siguen son algunos años de una calma aparente y llegamos a lo que es Génesis capítulo 23, donde lo que vemos es la muerte de Sara. Hermanos, así llegamos al final de esta presentación y bueno, les damos las gracias por haberla atendido. Vamos a orar para terminar este tiempo y les recordamos, hermanos, los invitamos nuevamente, lean al menos 2 veces Génesis, al menos leanla 2 veces para que cuando lleguemos a un pasaje ustedes ya sepan más o menos de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a orar para terminar esta predicación, hermanos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido aproximarnos a tu palabra, porque tu palabra es clara, tu palabra bendita, Señor, es una guía, es un manual, Señor, y no contiene error, Señor. Por el contrario, nos permite a nosotros, Señor, conocerte y de esta manera saber cuál es tu voluntad, pero sobre todo, Señor, nos muestra el camino de salvación. Padre, gracias por todo esto. Y ahora, Señor, que hemos terminado de estudiarla, por el día de hoy, Señor, pues te pedimos que no echemos en saco roto lo que hemos aprendido, sino que, Padre, podamos ponerlo en práctica y, Señor, que demostremos así que somos hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Número 45, GA, cuando veo tu amor. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro
cuando siento tu calor y admiro tu bondad. Me deleito en ti, Señor, pues reposo solo en ti. Me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Número 81 GA, cuando ya se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. En aquel día tinieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fresca en nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día cierra en que muerte ya no habrá y su gloria al Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este tiempo. En este momento les pedimos, hermanos, que sigan orando para que ya pase pronto esta tribulación, hermanos, y que podamos volver a reunirnos para estar juntos aquí en el amor del Señor y pues que podamos estar como hermanos, como la familia que somos. Sigan orando unos por otros, sigan orando por nosotros. Y hermanos, nuevamente gracias por haber atendido este culto. Dentro de 8 días nos vemos. Les recordamos, hermanos, que cada primer domingo de mes vamos a estar llevando a cabo Santa Cena como solíamos hacerlo. Y pues, hermanos, sigan orando por favor por nosotros para que este ministerio pueda continuar. Vamos a orar para ser despedidos. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, porque en tu bondad infinita, en tu amor que es tan grande,
tú nos has tenido con bien, Señor, a lo largo de esta época. Y Padre, ahora que cada uno de nosotros tiene que partir a donde cada uno de nosotros tiene que ir, pues Señor, te suplicamos, Padre, para que nos lleves y nos traigas con bien, no solo el día de hoy, sino a lo largo de la semana, Padre. Por favor, sigue protegiéndonos, por favor, sigue cuidándonos, Señor. Y Padre, que esta hora oscura ya pase pronto para que podamos reunirnos nuevamente y darte la gloria como solo tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias.